Mire, vamos a dejarnos de rodeos. Si usted tiene más de 55 años, es muy probable que esté cometiendo un error con los beneficios del seguro social que le puede costar una fortuna, y lo peor es que es un error legal. Nadie lo detiene. Nadie le avisa. Warren Buffett siempre repite una frase sencilla: regla número 1, no pierdas dinero. Y aquí perder no es que se lo roben, es peor, es regalarlo por no conocer las reglas. En este video le voy a mostrar, con mentalidad Buffett y con ejemplos claros, cómo evitar ese error y cómo tomar la decisión correcta para que su cheque de jubilación sea lo más alto posible. Sin tecnicismos. Sin humo. Esto es finanzas personales para la vida real, esté usted en España, México o Estados Unidos. Ahora dígame la verdad, ¿usted quiere un retiro tranquilo o quiere llegar a los 70 pensando, si alguien me lo hubiera explicado antes? Si este tema le importa, o si tiene un familiar cerca de jubilarse, dale like. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí hablamos de dinero como se habla en la mesa, directo, claro y con estrategia. Porque este error se firma una vez, y después, ya no hay marcha atrás. Ahora sí, vamos al grano. Porque cuando digo que no hay marcha atrás, no es una frase dramática. Es literal. Mire, déjeme mostrarle algo que casi nadie le explica con claridad. Más de la mitad de las personas reclaman sus beneficios del seguro social en cuanto tienen la primera oportunidad. En cuanto el sistema les dice ya puede cobrar, van y firman. Y ojo, es comprensible. Después de 30, 35, hasta 40 años trabajando, uno piensa, ya es mi turno. El problema es que esa decisión, tomada muchas veces por cansancio o por prisa, puede costarle una fortuna durante el resto de su vida. Piénselo así. No estamos hablando de perder $100 un mes. Estamos hablando de aceptar un cheque reducido que va a cobrar todos los meses, durante 20, 25 o incluso 30 años. Y en muchos sistemas, ese recorte es permanente. No se corrige. No se renegocia. No se arregla después. Aquí es donde entra la mentalidad de Warren Buffett. Buffett no toma decisiones importantes por emoción. Nunca. Él se sienta, mira los números y se hace una sola pregunta: ¿cuál decisión me deja más valor total a lo largo del tiempo? No cuál me da dinero antes. No cuál me hace sentir mejor hoy. ¿Cuál me deja más? Y con el seguro social pasa exactamente lo mismo. En la mayoría de los sistemas, por cada año que usted espera después de la edad mínima, su beneficio mensual aumenta. No un poquito. A veces hablamos de incrementos del 6, 7 u 8% anual. Haga cuentas sencillas. Un cheque de $1000 puede convertirse en uno mucho más alto solo por esperar, pero la mayoría no lo sabe, o peor aún, no lo piensa. Entonces ocurre lo que yo llamo el error fatal. La gente cobra temprano sin entender que está cambiando comodidad inmediata por seguridad futura. Y déjeme hacerle una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿De verdad usted quiere llegar a los 80, cuando los gastos médicos suben y la energía baja, con un cheque más pequeño, solo porque nadie le explicó que había otra forma? Ese es el error del que estamos hablando hoy. Y todavía no hemos llegado a la parte más importante, porque esto apenas empieza. Y aquí es donde entra de lleno la mentalidad de Warren Buffett, porque este error no es técnico, es mental. A ver, Buffett no ve el dinero como algo que se gasta apenas llega. Él lo ve como una semilla. Algo que, si se cuida bien, crece con el tiempo. Y sus beneficios del seguro social son exactamente eso, una semilla financiera muy poderosa que muchos arrancan antes de que madure. Es que, mucha gente me dice, pero yo ya quiero descansar, ya trabajé toda mi vida. Y tienen razón. Descansar es justo. Pero descansar no significa decidir mal. No significa apagar el cerebro financiero justo cuando la decisión es más importante. Cuando usted cobra su seguro social antes de tiempo, el sistema le aplica lo que yo llamo un castigo silencioso. Nadie se lo dice así, pero es real. Su cheque se reduce, y esa reducción se queda con usted para siempre. No es un ajuste temporal. Es un recorte vitalicio. Buffett jamás haría algo parecido con una inversión. Piénselo de esta manera. Sería como si Buffett vendiera sus acciones de Coca-Cola justo antes de empezar a cobrar dividendos más altos. ¿Lo haría? Jamás.
Él entiende el valor de la paciencia bien calculada. Y aquí viene algo clave que casi nadie entiende. Esperar no siempre es perder dinero. A veces, esperar es la inversión más rentable que existe. En muchos sistemas de pensiones, por cada año que usted espera, su beneficio aumenta con un rendimiento que hoy sería envidiable en cualquier mercado, y además, sin riesgo. Ahora déjeme preguntarle algo, con total honestidad. ¿Usted sabe exactamente cuál es su edad plena de jubilación? No más o menos. Exactamente. Porque la mayoría no lo sabe, y aún así toma decisiones definitivas. Buffett siempre dice que el riesgo no viene de la volatilidad, viene de no saber lo que estás haciendo. Y en el tema del seguro social, la desinformación es carísima. Por eso este canal existe. Para que usted no decida por cansancio, por presión o porque todo el mundo lo hace. Decida con números. Con estrategia. Con cabeza fría. Porque si en parte anterior vimos el error, aquí empieza a aparecer algo mucho más importante. La oportunidad que casi nadie aprovecha. Y justo hablando de oportunidades que casi nadie aprovecha, aquí entramos en una de las más ignoradas, y también de las más poderosas, los beneficios conyugales del seguro social. Mire, esto no es complicado, pero sí está mal explicado. Y cuando algo está mal explicado, la gente simplemente lo ignora. Manuales largos, letras pequeñas, reglas confusas, resultado, dinero que se queda sin reclamar. Aquí viene lo sorprendente. Hay matrimonios de 30 o 40 años donde uno de los dos no sabe que su pareja puede tener derecho a una parte de su beneficio. Y hay personas divorciadas que, después de más de 10 años de matrimonio, tampoco saben que podrían tener derecho a cobrar bajo ciertas condiciones. Y ojo con esto, porque en muchos casos esto no le quita ni un centavo al otro cónyuge. Es dinero adicional que el sistema ya contempla. Increíble, legal y muy poco aprovechado. Y aquí es donde vuelve a aparecer la mentalidad de Buffett. Buffett no deja dinero sobre la mesa solo porque el contrato sea largo o aburrido. Él entiende cada cláusula importante antes de firmar. Y con el seguro social pasa lo mismo. El que entiende las reglas, juega con ventaja. Piénselo así. Cuando usted toma decisiones de jubilación en pareja, ya no está optimizando un solo cheque, está optimizando el ingreso total del hogar. Y eso cambia completamente la estrategia. En muchos casos, conviene que quien tenga el beneficio potencial más alto espere más tiempo. ¿Por qué? Porque ese beneficio mayor se convierte en la base para el ingreso del sobreviviente en el futuro. Es pensamiento estratégico puro, no emocional, matemático. Ahora, déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Usted ya ha hablado de esto con su pareja? ¿O cada uno está tomando decisiones por separado, como si el retiro fuera individual? Buffett siempre piensa en el largo plazo, y el largo plazo incluye escenarios incómodos que nadie quiere imaginar, como vivir más que su pareja. Planificar esto no es pesimismo, es responsabilidad. Y si todo esto le parece mucho, tranquilo. No se trata de memorizar leyes ni convertirse en experto mañana. Se trata de entender una cosa, el seguro social no es solo mi cheque. Es una estrategia familiar. Y todavía hay un factor que hace que todo esto sea aún más importante. Un enemigo silencioso que afecta cada decisión de retiro, aunque muchos prefieran no mirarlo de frente. Y ese enemigo silencioso del que te hablaba no es un concepto raro ni algo que solo entienden los economistas. No, es algo que tú y yo vemos cada semana, cada vez que vamos al supermercado. La inflación. A ver, dime si esto no te suena. Antes llenabas el carrito con cierta cantidad y salías tranquilo. Hoy llevas lo mismo, y pagas mucho más. Sin darte cuenta, el dinero alcanza menos. Y cuando uno ya está jubilado, ese golpe se siente el doble, porque el ingreso suele ser fijo. Por eso Buffett siempre ha dicho que la inflación es como un parásito. No hace ruido, no avisa, pero se va comiendo tu poder de compra poco a poco. Y si no tienes algo que te defienda de eso, terminas ajustando tu vida, no porque quieras, sino porque no te queda otra. Aquí es donde el seguro social se vuelve más importante de lo que muchos creen. Porque, a diferencia de otros ingresos, en muchos sistemas el beneficio se ajusta cada año por el costo de vida. No es perfecto, pero es una protección real. El detalle,
Y esto conecta con todo lo que venimos hablando, es que ese ajuste se calcula sobre tu base. Si tu cheque inicial es pequeño porque cobraste temprano, el ajuste apenas se nota. Pero si lograste un cheque más alto, entonces la inflación juega a tu favor. Es como construir una casa. Si haces los cimientos chicos, no importa cuántos pisos quieras después, siempre vas a estar limitado. Pero si la base es sólida, todo lo demás se sostiene mejor. Y aquí te hablo con total honestidad, como a alguien cercano. No se trata de ser ambicioso ni de quitarle nada a nadie. Se trata de protegerte. De no dejar que la impaciencia de hoy te quite tranquilidad mañana. Porque la inflación no va a desaparecer. Y tú necesitas el cheque más fuerte posible para defenderte, sobre todo cuando ya no hay margen para cometer errores. Y cuando ya crees que lo tienes todo más o menos claro, aparece otro invitado que nunca falla. Ese que llega sin avisar y se sirve el plato grande. Los impuestos. A ver, seamos honestos. Más de una vez he escuchado esto. Pero bueno, si yo ya pagué impuestos toda mi vida, también me van a cobrar ahora por mi jubilación. Y dan ganas de decir, ojalá no. Pero la realidad es otra. Dependiendo del país donde vivas y de tus otros ingresos, una parte de tus beneficios del seguro social puede estar sujeta a impuestos. Y aquí es donde mucha gente se lleva el susto. Porque hacen sus cuentas con el cheque en bruto, y cuando llega el neto, algo no cuadra. Imagínate esto. Tienes una pequeña renta, tal vez sigues trabajando un poco, o recibes algún ingreso extra. Todo eso suma. Y cuando pasa ciertos límites, el sistema dice, muy bien, ahora toca compartir. Buffett siempre ha sido muy claro con esto. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto te dejan quedarte. Y en el retiro, la eficiencia fiscal puede marcar la diferencia entre vivir cómodo o vivir ajustado. Ahora, aquí viene lo importante. Esto no significa que los impuestos sean inevitables al 100%. Significa que hay que planificar. Decidir de dónde sacar el dinero primero, cuando conviene cobrar ciertas cosas y cuando no, y cómo coordinar tus ingresos para no darte un tiro en el pie. Déjame preguntarte algo, con confianza. ¿Tú tienes un plan para los impuestos en tu retiro, o simplemente estás esperando a ver qué pasa? No se trata de volverte experto ni de memorizar leyes. Se trata de no ir a ciegas. Porque después de todo lo que trabajaste, lo último que quieres es regalarle al sistema más de lo necesario, solo por no haberlo pensado a tiempo. Y después de hablar de inflación, de impuestos y de decisiones que no se pueden deshacer, hay una pregunta que casi nadie se atreve a mirar de frente, pero que lo cambia todo. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? Suena incómodo, lo sé, no es un tema de sobremesa, pero es una pregunta financiera, no filosófica. Y Warren Buffett lo entiende mejor que nadie. Tiene más de 90 años y sigue lúcido porque siempre ha pensado en el largo plazo. Muy largo plazo. Mucha gente planifica su jubilación como si fuera a vivir hasta los 75 u 80. Pero dime algo, ¿y si vives hasta los 90? ¿Y si llegas a los 95? Hoy eso ya no es raro. Cada vez hay más adultos mayores viviendo muchos más años de lo que sus planes financieros contemplaban. Y ahí es donde los beneficios del seguro social se convierten en algo más que una pensión. Se convierten en un seguro de longevidad. Piénsalo así. Es el único cheque que no depende del mercado, que no se acaba si te va mal un año, y que llega mientras tú sigas respirando. No importa si hay crisis, no importa si la bolsa cae. El cheque llega. Por eso maximizarlo no es codicia. No es avaricia. Es responsabilidad. Responsabilidad contigo, porque no sabes cuántos años tendrás que sostenerte. Responsabilidad con tu pareja, porque puede depender de ese ingreso. Y responsabilidad con tus hijos o nietos, porque nadie quiere convertirse en una carga por no haber planificado bien. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Preferirías tener un poco menos hoy, o correr el riesgo de quedarte corto mañana? Buffett siempre protege el peor escenario posible. Y en el retiro, el peor escenario no es morir pronto, es vivir mucho tiempo sin suficiente dinero. Por eso esta decisión importa más de lo que parece. Después de todo lo que hemos visto, la idea central es sencilla, pero mucha gente la descubre demasiado tarde. El seguro social no es un trámite, es una decisión financiera de por vida. Y por eso Warren Buffett sería muy claro contigo. Él diría,
No tomes decisiones grandes por cansancio, por prisa o porque todos lo hacen, porque cuando hablamos de jubilación, el error no se paga una vez, se paga cada mes. Si cobras antes de tiempo sin entender las reglas, puedes quedarte con un cheque más bajo para siempre. Y ese cheque más bajo no solo te afecta hoy. Te afecta cuando sube el costo de vida. Te afecta cuando aparecen gastos médicos. Te afecta cuando ya no tienes energía para generar ingresos extra. Y aquí es donde quiero que lo veas con frialdad, como lo vería Buffett. No se trata de cobrar lo antes posible, se trata de cobrar mejor. De proteger tu base. De evitar dejar dinero sobre la mesa. De pensar en tu hogar, no solo en tu próximo mes. Porque la jubilación no es una etapa corta. Para muchos, son 20 o 25 años de decisiones encadenadas. Y lo que decidas al inicio marca el resto del camino. Así que si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta. La tranquilidad en el retiro no se improvisa, se construye con estrategia. Llegados a este punto, lo importante no es saber más teoría, sino detenerse un momento antes de decidir. Porque esta no es una elección que se toma con prisa, ni se resuelve en una sola llamada o en un formulario. Es una decisión que te va a acompañar durante muchos años, y por eso merece atención y calma. Warren Buffett siempre insiste en lo mismo: cuando algo es irreversible, hay que tomarse el tiempo de entender todas las variables. Y en el seguro social esas variables son claras: cuándo cobras, cuánto recibes y cómo esa decisión impacta el resto de tu vida. Aquí no se trata de miedo ni de desconfianza. Se trata de conciencia. De mirar tus números reales, tus escenarios posibles y tu situación personal sin autoengaños. Porque una vez que firmas, ya no hay marcha atrás. Y cuando el cheque empieza a llegar, también empiezan las consecuencias. Por eso, el paso más importante antes de cualquier trámite no es cobrar. Es pensar estratégicamente. Eso es exactamente lo que haría Buffett. Si hay algo que Warren Buffett nos ha enseñado durante décadas es esto: el dinero no se gana solo invirtiendo bien, también se pierde tomando decisiones apresuradas. Y con el seguro social, una sola decisión puede marcar la diferencia durante toda tu jubilación. No se trata de tener prisa. Se trata de tener claridad. De entender que este cheque no es un favor del gobierno, es el resultado de toda una vida de trabajo. Y merece ser tratado con respeto y estrategia. Ahora quiero leerte a ti. Dime en los comentarios, ¿ya revisaste tus opciones de seguro social o todavía no? Escribe ya o aún no. Quiero saber en qué punto estás. Si este video te aportó valor, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos hablando de finanzas personales con mentalidad Warren Buffett, sin rodeos y aplicadas a la vida real. Y comparte este video con alguien cercano a jubilarse. A veces, una decisión bien entendida cambia toda una vida.